En la tranquila hacienda El Refugio, un caballo negro, rechazado y temido por todos, había llegado a un punto de no retorno. Los peones evitaban su mirada y los capataces temían acercarse a su corral. Este animal, conocido por su rebeldía y su temperamento difícil, parecía estar destinado a la soledad, apartado de todos los demás caballos que trabajaban en la hacienda. Era un día cálido y sin nubes, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a bañar las tierras de El Refugio. El sonido de los cascos resonó en la lejanía, mezclándose con los susurros del viento que atravesaba los campos de pasto. Ébano, como lo llamaban, caminaba en círculos dentro de su corral, su pelaje negro resplandeciendo bajo la luz del amanecer. «¡Maldito animal!», rugió Rafael, el capataz de la hacienda, mientras observaba al caballo desde su puesto de trabajo. Su tono de voz era grave y lleno de frustración, como si todo el peso de la hacienda recayera sobre sus hombros. El hombre no podía soportar el comportamiento indómito de Ébano. Cada vez que intentaban domarlo, el caballo se encabritaba, desafiando con su presencia todo intento de control. Rafael suspiró, sus ojos mirando con desdén al animal. Sabía que don Alejandro, el dueño de la hacienda, ya había tomado una decisión. Ébano debía ser vendido, o peor aún, llevado al matadero. Era la única opción para un caballo que nadie había logrado montar ni domar. Al fondo, en la terraza de la casa principal, don Alejandro observaba la escena en silencio, con la mirada fija en Ébano, como si evaluara cada uno de sus movimientos. A su lado, Rafael caminaba hacia él, cojeando ligeramente por la dureza de su trabajo. «Este caballo, hay algo en él que no está bien, don Alejandro», dijo Rafael con voz grave, casi como si estuviera buscando una justificación para lo que sabía que estaba por suceder. Don Alejandro entrecerró los ojos, su rostro endurecido por los años de trabajo en la hacienda. Se giró hacia Rafael, dando un paso hacia él. «¿Qué valor tiene un caballo que no puede ser montado?», preguntó don Alejandro, mientras caminaba lentamente, sus pasos resonando sobre la madera del porche. «¿Qué valor tiene un animal que ahuyenta incluso a los peones más valientes?». La pregunta flotó en el aire como una sombra que nadie podía ignorar. Ébano seguía dando vueltas en su corral, su mirada fija en algo lejano, algo que solo él podía ver. A lo lejos, el viento comenzó a soplar con más fuerza, levantando el polvo de los campos y haciéndolo bailar en el aire. Rafael observó al caballo con una mezcla de impotencia y desdén. Sabía que la decisión de don Alejandro era inminente, y en su interior algo le decía que Ébano no estaba destinado a ser una simple bestia de carga. Pero aún así, las reglas de la hacienda eran claras. Los animales estaban ahí para trabajar, no para ser una carga. «¿Deberíamos enviar a Felipe en la próxima luna, don Alejandro?», preguntó Rafael en voz baja, refiriéndose al comerciante que solía comprar animales problemáticos. Don Alejandro asintió lentamente, su mente ya puesta en lo que había que hacer. Pero antes de que pudiera dar una respuesta, algo en el aire lo hizo detenerse. Ébano levantó su cabeza, como si hubiera sentido la presencia de algo más. Un relincho distinto al de siempre, uno que no sonaba a furia, sino a algo más profundo, más triste. Don Alejandro se quedó mirando al caballo por un momento. Algo en su interior comenzó a cambiar, aunque no sabía qué exactamente. «¿Y si estamos equivocándonos con él?», murmuró, sin que Rafael lo escuchara completamente. Antes de que pudiera continuar con sus pensamientos, el ruido de las campanas en la iglesia cercana cortó el silencio, trayendo con él el anuncio de una mañana que se tornaría mucho más intensa de lo que nadie podría haber imaginado. La mañana en El Refugio se tornó más cálida a medida que el sol ascendía en el cielo. Mientras don Alejandro y Rafael caminaban hacia la parte trasera de la casa, el sonido de los cascos de ébano seguía resonando en la distancia, como un recordatorio de la bestia indomable
que parecía marcar el destino de todos en la hacienda. Lucía, la esposa de don Alejandro, observaba desde la ventana de la casa principal, preocupada por la tensión que se respiraba. Su mente volvía constantemente a ese maldito caballo, que no solo había alterado el equilibrio de la hacienda, sino que también había despertado en ella una inquietud que no podía deshacerse. Algo en su interior le decía que la decisión de don Alejandro estaba equivocada, que no todo era tan sencillo como parecía. De repente, la pequeña Celia, la hija de Lucía y don Alejandro, irrumpió en la sala interrumpiendo sus pensamientos. ¡Mamá! ¡Mamá!, gritó corriendo hacia ella con los ojos brillantes de emoción. ¡Vengan, rápido! Algo está pasando en el jardín. Con rapidez, Lucía siguió a su hija sintiendo una creciente intriga. Cuando ambas llegaron al jardín, Celia apuntó hacia el horizonte con el dedo. «Mira, mamá, el caballo ébano está mirando al cielo. El sol apenas tocaba las copas de los árboles que rodeaban la hacienda y el aire estaba lleno de la fragancia de las flores que crecían cerca del jardín. Pero el foco de atención estaba en Ébano, que permanecía quieto en su corral, con la cabeza alzada hacia el cielo, como si estuviera observando algo más allá de las nubes. Sus ojos oscuros brillaban con intensidad y su cuerpo se mantenía tenso como un arco a punto de ser soltado. Lucía frunció el ceño. La sensación de que algo no estaba bien aumentó en su pecho. El comportamiento de Ébano no era normal, y aunque siempre había sido un animal complicado, nunca había mostrado esa clase de concentración. Algo estaba por suceder, algo que ni ella ni nadie en la hacienda podía prever. El viento comenzó a soplar con más fuerza, trayendo consigo un cambio en la atmósfera. Lucía observó a su hija, que parecía ajena al temor creciente que se apoderaba de ella. «Celia, vete adentro», dijo con voz firme, intentando mantener la calma. «Esto no es para ti». La niña miró a su madre por un momento confundida, pero obedeció, corriendo hacia la casa mientras Lucía seguía mirando a Ébano, que ahora daba unos pasos lentos pero decididos hacia la cerca que delimitaba su corral. Algo había captado su atención, algo que lo había motivado a moverse. A lo lejos, el sonido de un águila resonó en el aire, un grito lejano que cortó el silencio y que hizo que Ébano levantara aún más la cabeza. En ese instante, Lucía entendió que la amenaza no solo venía de la hacienda, sino de algo mucho más grande y peligroso. Mientras tanto, en el corral, los peones observaban la escena desde lejos, nerviosos. Algunos murmuraban entre ellos, notando el comportamiento extraño del caballo, pero ninguno se atrevía a acercarse. Había algo en los ojos de Ébano que les helaba la sangre. Algo que les decía que este no era el mismo caballo que habían conocido. Rafael se acercó al corral desconcertado. Su mirada se dirigió hacia Ébano, quien continuaba con la cabeza levantada, mirando al cielo con una intensidad inusual. El capataz no pudo evitar preguntarse qué estaba viendo el caballo, qué lo tenía tan absorto. «Algo no está bien, don Alejandro», dijo Rafael, mientras se acercaba a don Alejandro, quien se encontraba en la terraza de la casa. «Este animal no se comporta como siempre. No es solo un animal problemático. Hay algo en él que no puedo explicarlo». Don Alejandro lo miró con el ceño fruncido, sintiendo la tensión aumentar en su pecho. Algo no estaba bien, y no solo con el caballo. Un extraño presentimiento se apoderaba de él, como si todo estuviera a punto de desmoronarse. Fue en ese momento cuando Elena, la criada de la casa, corrió hacia ellos desde la entrada, su rostro pálido y visiblemente asustada. «Señor, señora», gritó sin aliento, «el bebé, el pequeño Andrés, está en el jardín». Lucía palideció, su corazón se detuvo por un instante. El terror la invadió. Andrés, su pequeño, estaba solo en el jardín. A medida que Lucía y don Alejandro corrían hacia el jardín, el viento se hizo más fuerte
y el sonido de las alas del águila sobrevolando la hacienda llegó con una claridad aterradora. Ébano, ahora completamente en alerta, había comenzado a moverse hacia el borde del corral, con pasos que resonaban con fuerza sobre la tierra. El destino de todos estaba a punto de cambiar, y la verdad que don Alejandro había estado evitando por tanto tiempo comenzaba a desvelarse frente a sus ojos. Lucía y don Alejandro llegaron al jardín en cuestión de segundos, con el corazón latiendo desbocado. Ébano seguía en el corral, con los ojos fijos en el cielo, pero el verdadero peligro no estaba allí. Un grito aterrador, uno que llegó desde lo más alto, atravesó el aire y heló la sangre de Lucía. ¡El bebé!, gritó don Alejandro. Al girar la vista, vio a Andrés, su pequeño nieto, todavía en la manta que había colocado Celia poco antes. El niño, ajeno al peligro, continuaba jugando con las margaritas, ajeno al caos que se desataba a su alrededor. La joven niñera, Carmen, estaba a unos pasos, mirando al niño con una expresión de tranquilidad que pronto se transformó en terror cuando levantó la vista y vio la sombra del águila descendiendo hacia Andrés. El águila, un depredador imparable en su reino, había comenzado su descenso. Sus alas batían el aire con fuerza y sus ojos dorados se fijaron en Andrés, quien no veía ni entendía el peligro que se cernía sobre él. El águila se aproximaba rápidamente, como una flecha directa a su presa. Lucía sintió un nudo en el estómago. El viento parecía detenerse en el instante que vio la enorme sombra de las alas del águila proyectándose sobre el bebé. El sol brillaba intensamente en el cielo, pero en ese momento todo pareció oscurecerse. Sin pensarlo, Carmen gritó con desesperación: ¡Andrés, no! Pero su grito fue ahogado por el rugido del viento. En ese momento, algo rompió la quietud del corral. El estruendo de una puerta destrozada resonó en todo el jardín y todos se giraron hacia el corral, donde Ébano se había liberado con una explosión de fuerza. Su cuerpo negro, oscuro como la noche, atravesó el aire como un rayo, levantando nubes de polvo dorado a su paso. No había duda alguna. Ébano no había sido simplemente un caballo salvaje, sino algo mucho más grande, algo destinado a cumplir un propósito. Con una velocidad sobrehumana, Ébano se lanzó al galope, dirigiéndose hacia Andrés y la sombra del águila. El caballo, que había sido siempre un enigma para todos, estaba dispuesto a desafiar todo pronóstico. En un segundo, se colocó entre el bebé y el águila, su cuerpo imponente levantándose sobre las patas traseras como si fuera una montaña de fuerza y voluntad. El águila, sorprendida por la aparición de un obstáculo tan inesperado, desaceleró en pleno vuelo, pero Ébano no se detuvo. Con un relincho que resonó con una fuerza feroz, el caballo cargó contra el águila con una determinación inquebrantable. El águila, por su parte, se reagrupó rápidamente, girando en el aire con un aullido de frustración. La presa había cambiado y ahora Ébano era el enemigo. La batalla en el aire estaba a punto de desatarse, pero Ébano no retrocedió ni un paso. Sus cascos cortaban el aire como espadas afiladas, su mirada fija en el depredador aéreo. En el suelo, Lucía y don Alejandro observaban la escena, incapaces de moverse, sus corazones latiendo al unísono con la tensión del momento. Carmen, con los ojos llenos de lágrimas, mantenía a Andrés abrazado contra su pecho, mientras miraba a Ébano, que se interponía entre el niño y la muerte. Ébano giró en el aire, esquivando el primer ataque del águila, que pasaba a su lado con una rapidez impresionante. Luego, el caballo se lanzó hacia atrás, reagrupándose para el siguiente movimiento. El águila, ahora furiosa, volvió a bajar con una velocidad inusitada, sus garras extendidas en un intento de atrapar a su enemigo. Pero Ébano no titubeó. En un movimiento tan rápido como mortal,
El caballo lanzó una patada poderosa hacia el águila. El impacto hizo que el ave se tambaleara en el aire. El sol brillaba en las alas del águila mientras se alejaba, dando una vuelta de regreso hacia el cielo. La batalla continuaba. El cielo se llenaba del rugido de las alas del águila y del sonido de los cascos de ébano golpeando la tierra. Los dos combatientes, uno en el cielo y el otro en el suelo, se enfrentaban con una furia que ninguno de ellos había anticipado. El mundo parecía detenerse y la tierra bajo los pies de Lucía y don Alejandro comenzaba a temblar. La violencia de la lucha entre el águila y el caballo estaba marcando el destino de todos en el refugio. No solo era una batalla por la vida del niño, sino por la redención de un caballo al que todos habían condenado sin saber el verdadero valor que poseía. El viento soplaba con más fuerza, arrastrando las hojas secas por el suelo, mientras Ébano y el águila libraban una batalla feroz en el aire. El animal negro, antes rechazado por todos, se movía con una destreza impresionante, casi como si hubiera nacido para enfrentarse a lo imposible. Cada movimiento de Ébano era una muestra de fuerza, inteligencia y valentía, mientras que el águila, acostumbrada a ser la reina de los cielos, intentaba recuperar el control. Lucía y don Alejandro seguían observando la escena, paralizados por el miedo, pero también por la incredulidad. Lo que estaba sucediendo ante ellos era más allá de cualquier lógica que hubieran conocido. En ese instante, Ébano ya no era solo un caballo. Había algo místico en su lucha, algo que parecía resonar con las antiguas leyendas que hablaban de guardianes y protectores. Y, por primera vez, don Alejandro se dio cuenta de que quizá Ébano no había sido rechazado por capricho del destino, sino porque había llegado el momento de que demostrara su verdadera naturaleza. «No puede ser», murmuró don Alejandro con la voz entrecortada, mientras observaba a su caballo defendiendo al niño. La incredulidad y la vergüenza se mezclaban en su pecho y por primera vez en muchos años se sintió pequeño ante la magnitud del momento. Ébano giró bruscamente, desafiando las garras del águila con una agilidad sorprendente. Su cuerpo se movió con la precisión de un guerrero entrenado, cada uno de sus músculos tensándose mientras se alzaba de nuevo sobre sus patas traseras. En ese instante, el águila, que había descuidado su estrategia, intentó atacarlo una vez más, pero Ébano estaba listo. Con una patada poderosa que parecía provenir de lo más profundo de su ser, alcanzó al águila en su costado. El golpe fue tan certero que las alas del águila se sacudieron violentamente y el ave, atónita por el impacto, dio un giro en el aire, perdiendo momentáneamente el control. El águila, golpeada y desorientada, trató de reagruparse en el aire. Sus garras se cerraron con furia, pero ya no tenía la ventaja. Ébano había logrado interrumpir su ataque y ahora era el caballo quien dominaba la batalla. Su determinación era inquebrantable. En el suelo, Carmen abrazaba a Andrés, quien, aunque aún pequeño, ya comenzaba a llorar al ver el conflicto. Sin embargo, Carmen no podía apartar los ojos de Ébano. Aquel caballo que siempre había considerado una amenaza se estaba sacrificando por el niño. En su corazón comenzó a surgir un sentimiento de admiración por el animal. El mismo que había sido despreciado por todos, ahora era el héroe que mantenía a salvo a su hijo. Don Alejandro observó la escena, la intensidad de la lucha reflejada en los ojos del caballo y el águila. El orgullo se mezclaba con el arrepentimiento, y por primera vez entendió que Ébano no era el enemigo. El verdadero enemigo había sido la ignorancia, la falta de comprensión sobre la naturaleza del animal. Ébano no era una amenaza, era un protector. Pero la batalla no había terminado. El águila, decidida a no perder la presa, volvió a atacar. Esta vez, con una furia renovada, descendió nuevamente, con sus garras afiladas como cuchillos listos para desgarrar. Ébano se preparó.
sus ojos oscuros fijos en el enemigo, reconociendo que solo uno de ellos podía salir victorioso. El viento volvió a alzar su fuerza y el sol pareció apagarse por un segundo, como si el cielo mismo estuviera esperando el desenlace. El águila se acercó con velocidad y precisión, sus garras estirándose hacia Ébano, mientras el caballo se mantenía firme, enfrentándose al cielo con la mirada de un guerrero. En un último movimiento, Ébano se lanzó al frente con tal fuerza que al mismo tiempo que el águila atacaba, él le lanzó una patada mortal. El golpe fue tan fuerte que el águila, con un grito de frustración, se desplomó en el aire, perdiendo altura rápidamente. Por un instante, todos los presentes pensaron que el águila caería sobre el suelo, pero con un esfuerzo final, el ave logró recuperar el control y se alejó volando, huyendo hacia las montañas en la distancia. El sol volvió a brillar y el silencio se apoderó del jardín, solo roto por los sollozos de Andrés, quien había quedado en los brazos de Carmen, ajeno a la gravedad de lo ocurrido. Ébano permaneció de pie, su respiración pesada, pero firme. Su mirada era serena, como si hubiera cumplido con su destino. Don Alejandro se acercó a él lentamente, su corazón aún agitado por lo que acababa de presenciar. Nunca habría imaginado que su caballo, el que había considerado una molestia, el que había planeado vender, fuera capaz de tal heroísmo. «Perdóname», susurró con una voz temblorosa. «Nunca supe quién eras realmente». Ébano levantó la cabeza, mirando a don Alejandro con esos ojos oscuros, como si comprendiera el arrepentimiento de su dueño. No había ira en su mirada, solo una paz profunda, como si todo lo ocurrido hubiera sido parte de un destino mayor. En los días que siguieron a la batalla entre Ébano y el águila, la vida en el refugio cambió de una manera irreversible. El corral aislado, donde Ébano había estado confinado, fue destruido, y en su lugar se construyó un establo mucho más grande, más digno de un animal tan valiente y noble. Ébano ya no era el caballo problemático, sino el héroe que había salvado la vida de Andrés, el niño de don Alejandro. A partir de ese día, Ébano fue tratado con el respeto que siempre había merecido, y pronto se ganó el cariño de todos los que antes lo temían. Los peones, que anteriormente lo evitaban, comenzaron a acercarse a él con reverencia, sus ojos llenos de admiración por el caballo que había demostrado ser mucho más que una simple bestia de carga. Nadie dudaba ya de su valor ni de su inteligencia. Don Alejandro y Lucía veían a Ébano como un protector, una figura sabia que ahora patrullaba los límites de la hacienda al amanecer, su silueta negra recortada contra el horizonte rosado. Cada vez que Andrés daba sus primeros pasos, Ébano siempre estaba cerca, observando como un guardián silencioso. El bebé, que ahora ya caminaba, se acercaba al caballo sin temor, como si hubiera entendido desde un principio que Ébano solo quería protegerlo. La hacienda del refugio se convirtió en un lugar conocido no solo por su ganado y cultivos, sino también por la leyenda de Ébano, el caballo que había desafiado el destino para salvar una vida. Las historias sobre su valentía se extendieron por toda la región y pronto su nombre se convirtió en sinónimo de coraje, lealtad y sacrificio. Don Alejandro, en una rara muestra de vulnerabilidad, compartía la historia de Ébano con quien quisiera escucharla. En muchas ocasiones, sus palabras se veían acompañadas de una lección que nunca había aprendido antes. La verdadera nobleza y el valor no siempre se encuentran en las apariencias, sino en las decisiones que uno toma cuando el destino lo llama a actuar. Años después, cuando alguien preguntaba a don Alejandro sobre aquel día que cambió el curso de la hacienda, siempre respondía con una mirada profunda y una sonrisa nostálgica. Ébano nos enseñó que a veces necesitamos mirar más allá de lo que vemos para descubrir el verdadero espíritu de alguien. El valor de un ser
no se mide por lo que otros esperan de él, sino por lo que elige ser cuando llega el momento de la verdad. La historia de Ébano perduró a través de los años y con el tiempo se convirtió en una leyenda que se contaba y recontaba a la luz del fuego, un recordatorio eterno de que el heroísmo no siempre nace de la fuerza bruta, sino del noble corazón dispuesto a proteger lo que ama sin importar los prejuicios o las dificultades que pueda enfrentar. Ébano, el caballo que nadie quería, nunca fue olvidado. Y en los campos de El Refugio su figura permaneció siempre vigilante, siempre leal, siempre un héroe.